Bien, pues nada, vamos a empezar. Ok, pues hoy estamos con el tema del Espíritu Santo en Lucas. Hoy tenemos 4 puntos para esta clase y están aquí en el PowerPoint. Primer punto, vamos a ver pasajes paralelos en los sinópticos. Los evangelios sinópticos pues son 3, Mateo, Marcos y Lucas. Ya vimos el Espíritu Santo en Marcos y Mateo el mes pasado, pero vamos a repetir estas verdades. En segundo lugar, vamos a ver entonces la llenura del Espíritu Santo. Vamos a estudiar pues 5 casos de personas llenas del Espíritu Santo en Lucas antes del día de Pentecostés. En tercer lugar y en cuarto lugar solamente tenemos un versículo, así que puntos 3 y 4 van a ser muy breves. En tercer lugar, el Espíritu Santo y la misión del Mesías, la misión mesiánica, en Lucas 4:18. Y luego en cuarto lugar, el Espíritu Santo dado por el Padre. Así que es el texto que más guerra me ha dado en estas últimas semanas, pero llego hoy contento y satisfecho de tener pues una interpretación sana y provechosa para la congregación. Así que vamos a empezar hoy con lo que vimos el mes pasado, pasajes paralelos en los sinópticos, y aquí en este primer punto tenemos varios subpuntos que están también aquí en la pantalla. En primer lugar vamos a fijarnos en el 1:35, luego en el 3:16, luego el 3:22, después el 4:1, luego el 12:10 y finalmente el 12 del 11 al 12. Haremos pues unos cuantos comentarios sobre dichos pasajes antes de entrar en puntos 2, 3 y 4, donde solamente estamos estudiando a Lucas en sí. Estos pasajes que vamos a estudiar ahora han salido nombrados en Mateo y en Marcos. Ok, en primer lugar, primer pasaje paralelo, Lucas 1:35, dice la palabra de Dios lo siguiente: respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este pasaje, por cierto, se encuentra en Mateo 1:18-20, por si queréis luego estudiar. ¿Qué aprendemos entonces de esta primera referencia en cuanto al Espíritu Santo? Pues antes que nada aprendemos que Jesucristo es el Mesías, porque Jesús nace de María y María es una virgen. Y hubo una profecía mesiánica de Isaías 7:14 que decía que la virgen iba a concebir. Y aquí en el pasaje de Lucas 1:34, cuando María se entera de que va a dar a luz, dice al ángel: oye, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. O sea, María es una virgen dando a luz a Cristo, el Mesías. Pero también el pasaje nos enseña que Jesucristo es mucho más importante que el Mesías, porque sabemos que según la profecía de Isaías, el niño que iba a nacer de la Virgen sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, sí, Jesús es el Mesías, amén, pero es mucho más importante que el Mesías. Él es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada, manifestada. Y si leemos también el pasaje, versículos 32 y 33, dice el ángel: este Jesús será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y luego en el versículo 35 dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fijaros, hermanos, en esta lista. Será grande, Hijo del Altísimo, Hijo de David, un reino eterno, el santo ser, el Hijo de Dios. O sea, sí, Jesús es el Mesías, amén, pero es mucho más importante que el Mesías. Él es el Hijo de Dios, encarnado, Dios mismo morando entre nosotros. Y al nacer de la Virgen podemos también defender la doctrina de la humanidad de Cristo. Jesús no es un fantasma como enseñaban los docetas y los gnósticos. Y otro dato también importante que vimos el mes pasado es que ya que Jesús nace del Espíritu Santo, Él es impecable, nace sin pecado, no nace de la simiente de José. Ahora bien, algunos podrían preguntar: ok, Jesús no ha nacido de José, pero sí ha nacido de una mujer pecadora llamada María. Entonces, Jesús, si no es pecador por su padre, ¿por qué no sería pecador por su madre? Aquí la Iglesia Católica ha inventado una doctrina llamada la doctrina de la Inmaculada Concepción, muy celebrada, por cierto, aquí en nuestro contexto en España. Esta doctrina fue aceptada como dogma en 1854. Y esta doctrina enseña lo siguiente: para que Jesús naciese libre de pecado, tanto su padre como su madre tendrían que haber sido libres del pecado. Pues ya que Cristo no fue concebido por José, sino por el Espíritu Santo, ahí pues todos estamos de acuerdo. Pero luego la Iglesia Católica dice que María también nació sin pecado original. María era inmaculada. María nunca pecó.
Pero como vimos anoche en nuestro estudio de oración, María se regocijó en Dios su Salvador. María sabía que tenía necesidad de un Salvador, así que María no era inmaculada. ¿Cómo entonces podemos responder ante este dilema? ¿Cómo puede Jesús nacer libre de pecado teniendo una madre pecadora? Pues no lo sabemos. La Biblia no nos da detalles en cuanto a este misterio, pero entendemos que Dios soberanamente, por el soplo del Espíritu Santo, guardó a su Hijo de ser contaminado por el pecado de su madre María. Pero de ninguna manera creemos que María fuese inmaculada. Tal doctrina no se encuentra en las Escrituras. Comentaros también que algunos ven en este relato una segunda creación. Es decir, de la misma forma que Dios creó a Adán y Eva de la tierra virgen del Edén, Dios ahora crea a su Hijo o engendra a su Hijo de la tierra virgen llamada María. María ahora sería como una especie de símbolo del Edén, o Edén, un símbolo de María. Y donde la primera mujer fue tomada del hombre, ahora el segundo Adán es tomado de la mujer. También vemos que el Espíritu Santo es capaz de generar vida. Por lo tanto, Él es Dios. El Espíritu Santo puede labrar vida donde no la hay. Y esto encaja muy bien con lo que estudiamos sobre el Espíritu Santo en Job y en los Salmos, donde vemos el ministerio creador del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos crear. Podemos modificar lo que Dios ya ha creado. Podemos diseñar cosas a partir de materiales ya dados. Pero definitivamente no hay nadie aquí capaz de crear. Pero el Espíritu Santo sí puede crear vida porque Él es Dios. Y también entendemos que Él es Dios porque el ángel dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién es santo sino Dios? También deciros que Lucas no inventó el concepto del Espíritu Santo. Esta expresión se encuentra en Isaías 63:10 y en Salmo 51:11. Y un último dato de este versículo que conviene destacar es que el Espíritu Santo también se mueve en la esfera física. A veces pensamos como evangélicos que el Espíritu Santo solo se mueve en la esfera mental o en la esfera almática, la esfera invisible, pero vemos aquí claramente que el Espíritu Santo puede moverse poderosamente también en nuestros cuerpos. Él se mueve en el mundo de carne y hueso, como en el caso aquí de María. Así que un resumen de este primer punto. Con respecto a Cristo aprendemos que Él es el Mesías. Él es más que el Mesías, ya que es Dios. Él es hombre, Él es impecable y Él es el segundo Adán. Y en cuanto al Espíritu Santo, observamos que Él crea vida, por lo tanto es Dios. Él es santo, por lo tanto es Dios. Y también vemos que el Espíritu no solamente se mueve en la esfera mental, en la esfera almática, sino también en el mundo de carne y de hueso. Ese es el primer pasaje paralelo. El segundo pasaje paralelo, Lucas 3, versículo 16, dice lo siguiente. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los pasajes paralelos son Mateo 3:11 y Marcos 1, versículo 8. Ok, pues vemos aquí entonces que el Espíritu Santo viene sobre Cristo. Cristo nace del Espíritu, pero Jesús también administra el Espíritu Santo. Juan dice: Él os bautizará en el Espíritu Santo. También aquí vemos una gran distinción entre Juan y entre Cristo. Donde Juan solamente bautiza en agua, Jesús es tan grande que bautiza en el Espíritu Santo. Y Juan aquí aclara que Él es menor que Cristo, ya que Juan es de la tierra y Cristo es desde arriba. Bien, en cuanto a esta expresión tan enigmática, Espíritu Santo y fuego, os expliqué en el primer estudio que existen tres interpretaciones al respecto: la interpretación positiva, la negativa y la neutral. La perspectiva positiva dice que el Espíritu Santo y fuego son dos expresiones positivas. Es decir, el Espíritu es positivo y el fuego es positivo. Y tienden a decir que esto se cumple en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y luego hay lenguas como de fuego, ¿no? Repartidas. Es el cumplimiento en el día de Pentecostés. La escuela negativa dice que el Espíritu Santo y el fuego aquí son dos expresiones negativas. Y se cumple esto en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, ya que Jerusalén fue destruida con fuego romano.
Y luego la escuela neutral, que yo os dije el mes pasado, que yo personalmente defiendo, cree que hay dos cosas aquí en juego. Por un lado, el Espíritu Santo sería un sinónimo de algo positivo, una bendición, pero el fuego sería un sinónimo de juicio. Porque si nos fijamos aquí en el contexto, después de leer el versículo 16, el 17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, el fuego aquí, en el siguiente versículo, es algo sumamente negativo. Pero en cuanto al Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, todas las evidencias bíblicas que tenemos hablan de este bautismo como algo muy positivo. Por ejemplo, en Hechos 1:5, Hechos 11:16 y en 1 Corintios 12:13. El bautismo en el Espíritu Santo siempre se interpreta de forma positiva. Así que yo personalmente me ubico aquí en la escuela neutral. La expresión bautismo en el Espíritu Santo sería algo positivo, una bendición para el pueblo de Dios, mientras que la alusión al fuego sería el ministerio del juicio del Salvador Jesucristo. Pero de nuevo, hay muchos debates, se ha escrito mucho sobre esto, y bueno, en mi humilde opinión os ofrezco pues según la luz que yo tengo, ¿no? Como yo veo aquí el asunto. Así que, ¿qué podemos aprender de este segundo pasaje? Pues que Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo y también en fuego. La cuestión sería, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿La positiva, la negativa o la neutral? Ahí cada uno pues tiene que estudiar y en el temor de Dios, ¿no? Y estudiar las Escrituras. Ok, tercer texto que hemos visto en los sinópticos, el 3:22, pasaje muy famoso. El bautizo de Jesús, pasaje paralelo, Mateo 3:16 y Marcos 1:10 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre Cristo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, hay una distinción entre nacer del Espíritu y recibir una investidura especial del Espíritu para el ministerio público, porque Jesús no nació del Espíritu en el año 30 en el Jordán. Cristo nació del Espíritu el día que el ángel le dio la buena noticia a María y la hermana concibió por el poder del Espíritu Santo. 30 años más tarde, Jesús recibe una investidura de poder del Espíritu Santo. Así que hay dos cosas aquí diferentes. Una cosa es nacer del Espíritu Santo, otra cosa es recibir una investidura para un ministerio público, aquí como vemos en el caso de Cristo. También aquí vemos, para mí, la mejor ilustración de la Trinidad en toda la Biblia. Hay muchos textos que hablan de la Trinidad, pero de forma descriptiva, lo que tenemos aquí en el Jordán es insuperable. Tenemos el Padre en el cielo diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Tenemos el Hijo en el agua siendo bautizado, y luego el Espíritu Santo descendiendo como paloma. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en perfecta armonía y sintonía. Aquí tenemos una defensa de la doctrina Trinidad. E interesantemente, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, el Padre está citando una profecía mesiánica, ubicada en Isaías 42, versículo 1, que se lee, este es mi siervo escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El Padre está citando Isaías 42 para que quede bien claro que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado por las Sagradas Escrituras. Algo interesante también que vemos en la profecía de Isaías 42 es que Dios llama al Mesías escogido y precioso, y luego acaba esta profecía en el versículo 4, Isaías 42, diciendo, las costas esperarán su ley. Ya de entrada entonces tenemos una pincelada de la misión gentil del Salvador Jesucristo que comentamos el domingo con Ruth la Moabita. Dios quiere salvar a los gentiles y Cristo, al ser el escogido del Padre, quiere establecer su justicia hasta la costa, hasta los confines de la tierra. Y luego, lo último que comentar aquí es también otro asunto polémico que no pudimos resolver el mes pasado. ¿Qué simboliza la paloma? ¿Qué quiere decir la paloma? Hay tres posturas. La primera postura es la postura moderna, que cree que la paloma es un símbolo de paz, de amor, de dulzura, de ternura.
Y bueno, muchos autores modernos dicen que bueno, la paloma seguramente representa que Jesús es tierno y dulce y muy agradable. Yo, sin embargo, creo que las otras dos perspectivas son más bíblicas, ¿no? Porque tienen raíces antiguo testamentarias. Dentro del Antiguo Testamento hemos resaltado dos lugares donde la paloma predomina. La primera mención de la paloma importante en la Biblia es el diluvio de Noé. Y la paloma trae la buena noticia de una nueva tierra. El juicio ha pasado. Ahora hay una nueva tierra que vamos a recibir por la misericordia y la gracia de Dios. O sea, si esta interpretación fuera la correcta, Jesús entonces con la paloma estaría diciéndonos, la ira de Dios ya ha pasado. Ahora en Cristo, en el Mesías, hay favor, hay misericordia, hay perdón, hay gracia, hay un nuevo mundo, hay vida eterna en el Hijo. La otra interpretación sería que la paloma, según Levítico, es para los pobres. Porque los pobres, al presentar su holocausto delante del Señor, ya que no podían comprar bueyes ni machos cabríos, pues Dios les permitió por pura gracia regalar palomas. En este sentido, Jesús entonces en el Jordán estaría dándose a conocer como el Salvador también de los pobres, de los menospreciados, de lo que no es, para confundir lo que es. Personalmente, de nuevo, creo que estas dos interpretaciones son las más bíblicas, ¿no? Ya que la interpretación moderna es más humanista, más una visión más romántica, que realmente no encontramos en la Biblia, ¿no? Así que yo creo que si interpretamos la paloma o como la obra de Cristo a favor de los pobres y menospreciados, o la obra de Cristo en anunciar que el juicio ya ha pasado, ahora hay bendición, ahora hay vida en abundancia, creo que si vamos por estas dos líneas, no andaremos muy desviados. En cuanto a este pasaje, entonces, hermanos, vemos que hay una distinción entre nacer del Espíritu y recibir una investidura del Espíritu, y también vemos claramente que Dios es trino. La cuestión polémica aquí es qué significa la paloma. De nuevo, una vez más, tenemos que estudiar en casa, investigar, leer, pero no lo podremos saber a ciencia cierta, ya que ningún evangelista nos dice la razón expresamente, ¿no? Ok, cuarto pasaje, en los sinópticos, también conocido, Lucas 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán, recién bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Pasajes paralelos, Mateo 4, 1 y Marcos 1, 12. Bien, Jesús es bautizado, el Espíritu está sobre él, pero curiosamente el Espíritu no se aparte de él. Él sale del Jordán y va hacia el desierto con el Espíritu sobre él. Juan 1, 33 dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, Dios está diciéndole a Juan: Juan, sabrás quién es el Mesías porque el Espíritu vendrá sobre él y permanecerá sobre él. Entonces, la morada del Espíritu sobre Cristo es la señal indubitable de que él es el Mesías profetizado según las Escrituras del Antiguo Pacto. Y también la imagen de aquí en el desierto es muy importante, porque según Isaías 40, la renovación del pueblo de Dios, la salvación del pueblo de Dios iba a salir del desierto. Dios iba a aparecer en el desierto para salvar a su pueblo. Cito aquí Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor. No es por casualidad que Jesús se deje bautizar en el desierto, porque Isaías 700 años antes había profetizado de que la salvación para el pueblo de Dios saldría del desierto. No es por casualidad. Y la imagen también del desierto nos hace pensar en otra cosa. Cristo estuvo 40 días en el desierto. Hermanos, esto nos hace pensar en algo del Antiguo Testamento. 40 ¿el pueblo qué pueblo? El pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el desierto por su desobediencia y murmuración y quejas. Pero donde el pueblo de Dios falla y fracasa y peca, Cristo triunfa, sometiéndose a la palabra de Dios. Es como si Lucas nos estuviera diciendo: donde el pueblo de Dios falla y peca y es obstinado y rebelde, Cristo triunfa.
Cristo gana la victoria, Cristo se somete al Padre y gana contra Satanás. Así que Cristo entonces vence en el desierto. Él es como el nuevo Israel, donde el primer Israel falló y fracasó. Ahora Cristo, el nuevo Israel, la cabeza de un nuevo pueblo, es victorioso en todos los sentidos. Y también recalcamos a nivel pastoral que el Espíritu Santo puede llevarnos a lugares de prueba. Cristo no estuvo en el desierto por pecado suyo. El Espíritu Santo nos puede llevar a desiertos. Por lo tanto, si tú estás aquí hoy y a lo mejor estás pasando por un desierto, no quiere decir que estés fuera de la voluntad de Dios. Dios nos lleva a desiertos para probarnos, para fortalecernos. Así que no te desanimes si te encuentras hoy en un desierto. El Espíritu Santo también nos sostiene ahí. También la palabra nos dice que cuando Cristo estaba siendo crucificado, en Hebreos 9, versículo 14, que Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios. Esto quiere decir que en la misma cruz, ahí estaba el Espíritu Santo sosteniendo a nuestro Salvador. Así que sí, tú puedes estar hoy en el desierto. Desde luego que sí, pero tienes la promesa de la fortaleza del Espíritu Santo. El Espíritu te levantará. El Espíritu te dará nuevas fuerzas. El Espíritu te puede llevar a lugares difíciles, pero siempre con su respaldo. ¿Qué aprendemos entonces del cuarto texto? Que el Espíritu permanece con Cristo, por lo tanto, Él es el Mesías. También que Cristo es el Salvador, ya que al salir del desierto, según Isaías 40, Él es el Salvador profetizado por Isaías. Y también vemos que donde el pueblo de Israel fracasa en el desierto, Cristo triunfa y vence. Y hemos acabado con esta aplicación pastoral recordándonos que si estamos en un desierto, Dios nos puede sostener. Estar en el desierto no quiere decir que estemos en pecado. Ok, el penúltimo texto sinóptico, el 12:10, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Pasajes paralelos: Mateo 12, 28 al 32 y Marcos 3, 27 al 29. En cuanto al asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay que consultar a Mateo y a Marcos, porque Lucas no ubica este dicho dentro del contexto. Mateo y Marcos sí. Lucas simplemente cita este dicho de la boca de Jesús sin ubicarnos en el contexto. Antes de hablar de este contexto, aprendemos que el Espíritu Santo es muy grandioso, porque si el pecado contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado, el Espíritu Santo tiene que ser glorioso. O sea, estamos hablando aquí de la deidad del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién como el Espíritu Santo? Bien, según el contexto, aquí tenemos que consultar a Mateo y a Marcos. Os voy a citar Marcos 3, versículo 29, para entender esta expresión. Dice: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu Santo sería entonces atribuir al Espíritu Santo las obras de Satanás, o atribuir a Satanás las obras del Espíritu Santo. Pero también hay que recalcar aquí que es un pecado deliberado, es un pecado ya de un corazón totalmente endurecido que se mofa y se burla del Dios del Evangelio. El mes pasado os leí un párrafo de William Hendrickson que no voy a volver a leer, pero sí os voy a leer un párrafo de Martin Lloyd-Jones que encontré hace 2 días leyendo casualmente en mi tiempo devocional. Martin Lloyd-Jones al respecto dice: ¿cuál es esta blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo? Los cristianos suelen estar muy preocupados por esta cuestión y se sienten culpables por ello. La respuesta es esta: si este pecado nos preocupa, podemos estar completamente seguros de que no somos culpables de ello. Las personas que son culpables de pecar contra el Espíritu Santo no solamente no creen en Cristo, no quieren creer en Él, lo ridiculizan, se mofan de Él, le dan la espalda y le desprecian.
Así pues, si nos preocupa haber pecado contra el Espíritu Santo y queremos estar reconciliados con Dios y con Cristo, y sentimos que hemos pecado rompiendo así esta relación, y si gemimos por estar fuera de esta relación en lugar de dentro de ella, entonces no solamente no somos culpables de haber pecado contra el Espíritu Santo, sino que estamos lo más lejos de ello que una persona pueda estar. Estas otras personas están contentas, se regocijan en ello, se glorían en ello, están orgullosas de sí mismas y de su rechazo al Espíritu. Pero nosotros somos exactamente lo opuesto. Nos provoca la angustia y nos preocupa. Y daríamos cualquier cosa por conocerle a Dios y estar reconciliados con Él. No escuchemos pues la mentira del diablo que está intentando deprimirnos y robarnos nuestro gozo. Plantémosle cara al diablo y digamos: mi máximo deseo es conocerle a Dios y estar reconciliado con Él. Esto es la prueba de que tú no has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si tú hablas así al enemigo, yo te puedo asegurar que encontraremos la liberación definitiva. Encontraremos la paz y el gozo del Señor, y el gozo de la salvación se nos restaurará. Así que, hermanos, a nivel pastoral de nuevo, si tú estás preocupado por haber blasfemado contra el Espíritu Santo, es la señal de que no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque tienes la conciencia sensible. Porque no tienes el corazón completamente endurecido. Porque si tú hubieras blasfemado contra el Espíritu Santo, estarías aquí escupiendo en el rostro de Cristo con una alegría y con una felicidad, dando vueltas en el lodo de tu pecado. Pero si te preocupa el haber blasfemado contra el Espíritu Santo, definitivamente no has cometido este pecado. Así que descansa, repósate y da las gracias al Señor que ha dado su buen espíritu para convencerte de pecado y de justicia y de juicio. ¿Qué aprendemos de este penúltimo pasaje? Primero, que el Espíritu es divino, porque la blasfemia contra Él no puede ser perdonada. Tiene que ser una persona impresionante. También hemos visto que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir la obra del Espíritu a Satanás o viceversa. Y también hemos dicho a nivel pastoral que si estamos preocupados por haber cometido este pecado, es que no lo hemos cometido. La persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo detesta a Dios con todo su ser y se regocija en su pecado con pasión y con fervor. Y ahora el último pasaje, el sexto, antes de entrar ya en el material peculiar de Lucas. 12, del 11 al 12, no tengo mucho que decir aquí. Dice Jesús: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Pasajes paralelos, Mateo 10, 20 y Marcos 13, 11. Dos comentarios aquí. Comentario 1, el Señor está dando una promesa de fortaleza para los predicadores perseguidos. No tienen por qué preocuparse por nada. Dios les dará las palabras oportunas en el momento de la prueba. Y el segundo comentario, creo que podemos ver un cumplimiento de esta promesa en el libro de los Hechos. Sí, se puede cumplir hoy día también, pero pienso en Hechos. ¿Por qué? Porque vemos a Pedro, vemos a Juan, vemos a Esteban, vemos a Pablo, justamente en situaciones muy parecidas, pero en cada caso Dios les da palabras del Espíritu Santo para que hablen con gran sabiduría. Así que entiendo que nosotros también, para aplicar esto nosotros, si somos valientes y predicamos la palabra de Dios, e incluso si nos meten en la cárcel o si nos llevan delante de magistrados, Dios nos dará las palabras adecuadas y oportunas por su Espíritu Santo en el momento correcto. Así que podemos descansar, confiar en nuestro Dios y encomendar nuestra vida a Él. Así que este último pasaje aprendemos que el Espíritu habla por medio de sus predicadores perseguidos en momentos de gran aflicción, y creo yo que vemos un cumplimiento parcial de esta promesa en el libro de los Hechos. Ok, hasta aquí hemos repetido varias partes de la primera lección que dimos el mes pasado sobre el Espíritu Santo en Mateo y Marcos. A partir de ahora
solamente estaremos con textos nuevos, o sea, terreno virgen. El segundo punto es el más extenso. Tenemos 5 personas llenas del Espíritu Santo y luego puntos 3 y 4 van a ser muy, muy breves porque apenas tienen, bueno, los 2 puntos tienen un solo texto. Vamos a ver entonces en segundo lugar la llenura del Espíritu Santo y hay 5 personas en Lucas que fueron llenas del Espíritu. Bueno, en el caso de Simeón no se nos dice explícitamente que fue lleno del Espíritu. Dice que el Espíritu estuvo sobre él, dice que el Espíritu le reveló ciertas cosas y dice que el Espíritu Santo le movió. No dice que el Espíritu Santo le llenara, pero bueno, podemos meterle también a la lista. Algo interesante que tenéis que observar. Estas 5 personas son llenas del Espíritu Santo 30 años antes del día de Pentecostés. ¿No os resulta esto interesante? El Espíritu Santo ya llenó a estas personas antes de la gran venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Interesante. Ok, pues tenemos 5 personas. Juan, Elizabeth, Zacarías, Simeón y Jesús. Es muy fácil aprender la lista, memorizarla, porque las 5 personas, 3 son de la misma familia. Zacarías, su mujer, su hijo, luego el Salvador y Simeón. Así que es fácil aprender la lista. También deciros que María también no nos dice que el Espíritu Santo, no nos dice que llenara a María, pero sí Lucas 1:35 dice que el Espíritu vino sobre ella para concebir a Mesías. María también experimentó algo del poder del Espíritu, pero no entra aquí en nuestra lista. Ok, primer ejemplo, tenemos el más curioso, Juan el Bautista. Este versículo no soy capaz de entenderlo, así que por favor, después no me hagáis preguntas sobre este versículo. Dice 1:15. El ángel hablando a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Juan será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aquí es lo que yo no soy capaz de entender. Aún desde el vientre de su madre. Ok, el contexto aquí es el nacimiento de Juan Bautista. El ángel Gabriel acaba de informarle a Zacarías de que su esposa Elizabeth va a dar a luz en su vejez. El niño será llamado Juan. Y de mayor esta criatura será, irá delante de Cristo. Juan entonces no es el Cristo, Jesús es el Cristo. Y ahora, lo impactante aquí. Lo impactante aquí es que Juan será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto, hermanos, tiene que ser uno de los textos bíblicos más difíciles de entender. ¿Cómo puede un bebé no nacido estar lleno del Espíritu Santo? Si estudiamos el libro de Lucas, la llenura del Espíritu Santo es siempre para gente salva, siempre para los regenerados. Entonces, si Juan experimenta una llenura del Espíritu Santo, presuponemos que Juan fue regenerado en el vientre de su madre. ¿Cómo pudo Juan entonces haber sido regenerado en el vientre de su madre? Pues no me miréis a mí, hermanos. Yo no tengo ni idea. Yo no entiendo. Yo creo esto, hermanos. Yo lo creo, pero no os lo puedo explicar. ¿Puede Dios llenar a un niño del Espíritu Santo en el vientre de su madre? Sí. ¿Puede Dios regenerar a un niño en el vientre de su madre? Sí. ¿Cómo Dios actúa así? ¿Cómo Dios puede hacer esto? Ni idea, hermanos. Estamos aquí en tierra muy santa. Hay que quitarnos las sandalias y adorar. No entiende este versículo, pero sí digo amén a este versículo. Y dice el ángel en el 1:37 a María, que viene muy bien aquí: nada hay imposible para Dios. Dios puede regenerar a un bebé. Dios puede llenar a un bebé del Espíritu Santo, pero no podemos explicar cómo lo hace. Como antes os dije, ¿cómo pudo Dios guardar a su hijo Jesús de ser contaminado del pecado de María en el vientre de su madre? Pues no lo sé. Ahora bien, lo hizo, pero no sé cómo explicarlo. ¿Y cómo puede Dios llenar a Juan del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Ni idea, hermanos. Ni idea, pero Dios es poderoso como para hacerlo. Así que Juan fue lleno desde el principio. Ahora, segundo texto. La segunda persona llena del Espíritu Santo es su madre, Elizabeth. Y dice el mismo capítulo, versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, es decir, Juan Bautista saltó en su vientre. Juan estaba consciente de que se acercaba el Salvador. Y Juan ya desde niño
no nacido salta en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. A ver si la niña que Agota lleva por dentro de la barriga se pone a saltar a Navidad y Agota, wow, va a ser muy bendecida, ¿no? Mi esposa. Curiosamente, nos encontramos aquí con dos mujeres que han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Tenemos a María, bueno, no habla de una llenura en la vida de María, pero sí dice en Lucas 1:35, el Espíritu vendrá sobre ti, es una mujer, y aquí Elizabeth, una mujer llena del Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros estuvimos un año entero estudiando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y os voy a leer una lista de los nombres de las personas que fueron llenas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A ver si sois capaces de anotar la falta de algo aquí. Noé, José en Egipto, un arquitecto, un diseñador de ropa del pueblo judío, Moisés, los 70 ancianos, el falso profeta Balaam, Josué, 4 jueces varones, Saúl, David y los profetas. ¿Qué falta ahí? Una mujer. Y ahora en Lucas capítulo 1, María, el Espíritu Santo viene sobre ella, y Elizabeth ahora llena del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué está pasando aquí? Porque Joel había profetizado de que en los postreros días no son 2019, 2020. Los postreros días empezaron con la primera venida del Salvador. En los postreros días, Dios iba a derramar de su Espíritu sobre sus siervos y sus siervas, sobre hijos e hijas. Aquí hay dos mujeres, nada más arrancar los últimos días, llenas y tocadas por el poder del Espíritu Santo. Es como que Lucas nos está preparando para el gran día de Pentecostés. Pentecostés se está acercando. Dios está derramando poderosamente de su Espíritu sobre las damas también. Y en el caso de la llenura de Juana Bautista, la plenitud de Elizabeth tiene que ver con el Mesías Jesucristo. Juan es lleno del Espíritu Santo para preparar el camino delante de Mesías. Y Elizabeth también es llena del Espíritu Santo en el contexto de Cristo. Es Cristo quien entra en el vientre de su madre y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en el 43. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Veis, hermanos? El gozo de Elizabeth es un gozo cristológico. Aplicación. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de Cristo. Es una persona que alaba a Cristo, que exalta a Cristo, que está todo el día ensalzando al Señor Jesucristo. Hay mucha gente hoy día que se jacta de ser llena del Espíritu Santo y siempre están hablando de sus sueños y sus visiones y sus revelaciones, pero no hablan del Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo necesariamente exalta y alaba al Señor Jesucristo. Y también vemos otra operación del Espíritu aquí en Elizabeth, revelando a Elizabeth que María va a dar a luz al Mesías. Si yo soy Elizabeth y viene a mi casa una jovencita no casada, embarazada, yo voy a pensar mal de esa chica. Esta chica no ha sido fiel a los 10 mandamientos, no el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Una jovencita embarazada que no está casada. Pero el Espíritu Santo, 30 años antes de que Cristo fuese inaugurado en su ministerio público, Elizabeth vio algo por el poder del Espíritu Santo que muchos tardarían décadas en entender. El Espíritu Santo entonces, hermanos, puede revelarnos la verdad de Dios. Y por eso cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos en el culto predicando la palabra de Dios, hay que orar siempre para que el Espíritu abra ojos. Mañana podemos tener el mejor predicador en el púlpito. Podríamos llamar a Sujé Michelén, a Paul Washer, Miguel Núñez, David Barceló, Israel Sanz. Pero si el Espíritu Santo no está abriendo los ojos, por muy ungidos y muy bendecidos que estos hombres sean, no se va a efectuar absolutamente nada. Dependemos de la revelación del Espíritu Santo del Señor. Él abre ojos. Esto se llama el alumbramiento, la iluminación del Espíritu Santo. Elizabeth ve algo que humanamente hablando es imposible de contemplar. Y acabamos también comentando que al estar lleno del Espíritu Santo, enseguida abre su boca
para exclamar a gran voz. Estaba profetizando de las cosas venideras. Y hay una clara conexión en el Antiguo Testamento entre el Espíritu Santo y el don de la profecía. Y Elizabeth aquí, al experimentar la llenura del Espíritu, se pone a profetizar, a proclamar la palabra de Dios, engrandeciendo a Dios y anunciando también cosas venideras. Y eso también lo vemos en el tercer caso, y vamos a entrar ahora en él. Su esposo, el esposo de Elizabeth, llamado Zacarías. Versículo 67 dice: Zacarías su padre, el padre Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Ahí está la conexión de nuevo. Profetizó diciendo, tenemos a Zacarías, 3 miembros de la misma familia llenos del Espíritu Santo. Y acontece lo mismo que con Elizabeth. Al ser lleno, profetiza. Exalta a Dios, glorifica a Dios por Cristo y anuncia cosas venideras. Ahora bien, para apuntar, el Espíritu Santo, entonces hemos visto, es para mujeres y hombres. María, Elizabeth y Juana Bautista y Zacarías. Pero también es para mayores y jóvenes y bueno, en ciertos casos hasta para los propios bebés. Zacarías y Elizabeth, mayores. María, jovencita, una doncella. Y luego Juana Bautista, que ni siquiera que era Juana Bautista, era un bebé. O sea, el Espíritu Santo no solamente para hombres, mayores, sino para hombres y mujeres de cualquier generación. El Espíritu Santo ahora es para todo el pueblo de Dios. De nuevo, una vez más, Joel 2 se está empezando a cumplir. Y al igual que Elizabeth, el contenido de la profecía de Zacarías es cristológico. En el versículo 69, alaba a Dios por el poderoso Salvador que ha levantado en la casa de Israel, casa de David, o sea, Jesucristo. Y también, como anoche vimos en la oración, versículo 78, habla de Jesús como la aurora que da luz a los que están en tinieblas. Una vez más, hermanos, una persona llena del Espíritu Santo siempre exalta a Jesucristo, canta de Jesucristo, entona himnos a Jesucristo. Una persona espiritual es una persona cristocéntrica, cristológica, no deja de hablar del Señor Jesucristo. Y al igual que Elizabeth también, por el Espíritu, él vio cosas que no podía haber entendido de otra manera. Él sabía que el bebé de María era el Mesías. El Espíritu le dio cierta iluminación. El Espíritu abrió sus ojos para que entendiera las cosas venideras. Y finalmente, hay una clara distinción en la profecía de Zacarías entre Jesús y Juan. Juan no es nada, es un simple profeta, según el versículo 76. Y lo que comenté anoche en la oración. Si tú te fijas en toda la profecía de Zacarías, en toda la profecía habla de Juan en una sola frase, nada más. La profecía gira en torno a la gloria de Dios el Padre y en torno a la gloria de Dios el Hijo. Sí, alaba a Dios por lo que va a pasar con Juan, pero Juan no es el eje, Juan no es el centro. Y la aplicación que sacamos anoche fue, hermanos, poned vuestra mirada en el Señor siempre, no en sus instrumentos, no en sus voceros, no en los pastores, no en los predicadores, porque el hombre tarde o temprano te van a fallar. Juan también pasó por un momento crítico de duda. Juan era un ser humano, pecador como nosotros, pero Dios no falla. Por lo tanto, siempre, hermanos, poned vuestra mirada en el Señor de los siervos y no en los siervos del Señor. Así que tenemos a Zacarías, a Elizabeth, a Juan. Y ahora en cuarto lugar, este hombre conocido como Simeón, y Lucas 2, ahora siguiente capítulo, versículos 25 al 28. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Por cierto, la consolación de Israel es sinónimo de... Sí, Mesías, muy bien, exactamente. Y el Espíritu estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. El contexto aquí es el rito de la purificación. Ya sabéis que los judíos tenían que presentar sacrificios después de dar a luz. José y María presentaron su sacrificio 40 días después del nacimiento de Jesús. Y su ofrenda era 2 tórtolas.
dándonos a entender que José y María eran pobres. Antes, como vimos en el primer punto, representaba la pobreza. Así que José y María eran pobres, pero temerosos de Dios y obedientes a la ley del Señor, como en el caso de Zacarías y Elizabeth. Lucas aquí no nos dice si el Espíritu Santo llenó a Simeón o no, pero utiliza 3 verbos relacionados aquí con el Espíritu. 1, estar sobre, el Espíritu estuvo sobre él. 2, revelar, el Espíritu le reveló que no vería la muerte. Y 3, mover, el Espíritu le movió. O sea, el Espíritu Santo estaba desempeñando estas 3 funciones en el hermano. Y el Espíritu, una vez más, da testimonio del ungido del Señor Jesucristo. Le reveló a Simeón que no vería la muerte antes de que se topara con el Mesías. ¿Ves? El Espíritu siempre tiene un fin cristológico. El Espíritu siempre te lleva a contemplar la profundidad de Jesucristo, las riquezas inescrutables que hay en Jesucristo. La predicación más espiritual no es la predicación que te llene de tu ego o de principios humanistas. Una predicación espiritual te lleva a alabar a Jesucristo sin cesar, engrandece a Cristo, exalta a Cristo y sales de la iglesia glorificando a Dios por Jesucristo. Esta sí es una predicación llena del Espíritu Santo. Y el contenido de la bendición de Simeón también es cristológica. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Simeón, alaba a Dios por Jesucristo. Él habla del bebé como la salvación de Dios, y no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Quién es el autor de Lucas? Lucas es judío o gentil. Gentil, ¿para quién escribe Lucas su evangelio? Teófilo es judío o gentil. No es por casualidad que este dato salga aquí nombrado. Simeón interpreta el descenso del Hijo de Dios al mundo como la salvación de Israel y la salvación de los gentiles. Lucas es un gentil, escribiendo su evangelio para otro gentil. Lucas quiere que Teófilo sepa que Cristo ha venido con el fin de salvarnos a nosotros también. Una buena noticia para nosotros los españoles, los europeos y los latinos. Pero además de profetizar sobre la misión gentil de Cristo, el Espíritu también conduce a Simeón a hablar sobre la humillación del Salvador. Dice a María en el versículo 34, he aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada, María, traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta alusión aquí a la espada que iba a traspasar el alma de María es una alusión a la crucifixión de su amado Hijo. También esta profecía nos llevaría a pensar que José iba a morir antes de que Jesús llegase a desempeñar su función ministerial, porque habla de que la espada traspasaría el alma de María. No menciona a José, que José estaba ahí a su lado también. Habla solamente en este sentido a María, dándonos a entender que José 30 años más tarde iba a estar difunto. El Espíritu sobre Simeón entonces le lleva a proclamar la gloria de Cristo en salvar a israelitas y a gentiles, pero también le lleva a predicar sobre la humillación del Salvador. Y esto encaja muy bien con 1 de Pedro 1, versículo 11, que dice: el Espíritu por los profetas anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los 2 estados de Cristo: humillación y glorificación. Y finalmente, el ejemplo más glorioso de la llenura del Espíritu Santo, al Salvador Jesucristo. El quinto ejemplo de Lucas. Capítulo 4, versículo 14. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ok, antes comentamos que Jesús nació del Espíritu, Jesús fue lleno del Espíritu en el bautizo, luego Jesús al salir de las aguas fue al desierto en el poder del Espíritu, y ahora después de los 40 días sigue siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Veis? Se está cumpliendo la profecía mesiánica del Antiguo Pacto de que el Espíritu Santo iba a reposar sobre él, iba a permanecer con el Mesías. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo,
yo le sostendré. En quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. El espíritu permanece con Cristo porque él es el Mesías profetizado. Es la prueba de que él es el enviado del Señor. Y hay una conexión aquí entre el Espíritu Santo y poder. Dice el texto que Cristo volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, el Espíritu Santo nos concede poder. Esto lo vamos a ver en nuestro estudio de Hechos el año que viene. El Espíritu da poder. El Espíritu fortalece a Cristo. Y aquí tenéis 5 textos del Antiguo Testamento que entrelazan el Espíritu y poder. Son 1 Samuel 10, versículo 6 y versículo 10. Así que 1 Samuel 10, versículos 6 y 10. También 1 Samuel 11, versículo 6. Isaías 11, 2. Y luego Miqueas 3, 8. Repito, 1 Samuel 10, 6. 10, 10. 11, 6. Después Isaías 11, 2. Y Miqueas 3, 8. Y un último dato de interés aquí. No solamente tenemos la señal de que Jesús es el Mesías y que el Espíritu permanece con él. No solamente vemos que tiene poder del Espíritu. Y el Espíritu entonces cuando llega a nuestras vidas nos da poder. También daros cuenta de que está ministrando en una zona muy menospreciada por los judíos. Una zona llamada Galilea. Tachada en aquel entonces de Galilea de los gentiles. Los judíos ortodoxos como que se metían con los de Galilea. Una vez más dándonos a entender en Lucas que Jesús tiene un propósito para con los gentiles. Es verdad que durante su ministerio terrenal se enfocó más bien en la casa perdida de Israel, pero después de su resurrección encomendó a sus discípulos a que hiciesen discípulos en todas las naciones. Si resumiéramos entonces, hermanos, los datos recopilados de estas 5 personas que hemos estudiado, podemos apuntar entonces lo siguiente. Primer principio, la llenura del Espíritu Santo ahora en los últimos días es para todos. Es para varones como Nico, para mujeres como Isabel. Es para mayores como yo y es para jovencitas como Encarna. El Espíritu Santo es para hombres, para mujeres, para mayores y para jóvenes. E incluso podría decir bíblicamente que también podría ser para unos cuantos bebés. Ahora, no sé cómo explicar esto, pero se puede dar el caso. Ahora bien, explicarlo no sé hacerlo, pero se puede dar el caso. Segundo principio. Primero, la llenura del Espíritu Santo es para todos ahora, para todos. Segundo lugar, hay una estrecha relación entre el Espíritu Santo y Cristo. Siempre. El Espíritu hace que Cristo nazca, desciende sobre él en bautizo, le lleva al desierto, le llena de poder al salir del desierto, le sostiene en todo su ministerio hasta la cruz. Y luego el Espíritu Santo ahora bautiza en el Espíritu Santo. Hemos visto también todas las profecías del Espíritu dadas, son profecías cristológicas. Así que no perdáis de vista la conexión que Lucas traza entre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son inseparables. Una vez, vuelvo a recalcar lo que he dicho antes, una persona llena del Espíritu Santo es una persona cristocéntrica. Sí o sí. No conocemos otra llenura del Espíritu Santo que no sea un enamoramiento del Salvador Jesucristo. ¿Estás tú lleno del Espíritu Santo? ¿Amas tú a Cristo? ¿Hay pasión por Cristo en ti? Esta es la señal verdadera de que estás andando en la llenura del Espíritu de Dios. Y tercer principio y último principio, el segundo punto que apuntar. Finalmente, no podemos olvidarnos de la relación que hay entre el Espíritu Santo y la profecía. Fue por medio del Espíritu que Zacarías profetizó, que Elizabeth profetizó y que Simeón profetizó. También pudimos argumentar que Juan Bautista también era profeta. En aquel momento, como bebé en el vientre de su madre, no profetizaba, pero de mayor era profeta. De hecho, el más grande que ha nacido de mujer. Y Cristo también desempeña una función profética. O sea, las 5 personas que tenemos nombradas, llenas del Espíritu Santo, todas eran personas que profetizaban. Hay una conexión entonces entre el Espíritu Santo y el don de la profecía. Así que 3 cosas. La llenura del Espíritu es para todos. 2, hay una estrecha relación entre Cristo y el Espíritu, son inseparables.
Y número 3, el espíritu y la profecía están muy ligados. No se pueden separar ni dividir. Ok, hermanos. Puntos 3 y 4 son muy rápidos. Solamente tenemos un texto por cada punto y ya pues damos la clase por terminada, acabada. 3. El Espíritu Santo y la misión del Mesías. Lucas 4, y estaremos leyendo de 16 al 21. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Jesús se congregaba, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Jesús se congregaba. Y Jesús se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y, enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Okay? Tenemos aquí otra profecía mesiánica cumplida. Esta profecía no se encuentra en Isaías 42, sino en Isaías 61. Isaías 61, versículos 1 y 2. Las escrituras del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Una vez más, Jesús de Nazaret es el Mesías. Esa es la lección aquí que tenemos que aprender. Y bien, hay dos propósitos en esta llanura. El Espíritu está sobre Cristo con dos fines, y estos dos fines están aquí descritos con frases diferentes. Pero podemos resumir todo lo que Jesús dice en su sermón en dos verbos. Verbo 1, predicar. Verbo 2, liberar. Predicar y liberar, liberar y predicar. Estas dos actividades resumen todo el ministerio público de Cristo. Predicaba la palabra y liberaba a la gente de sus enfermedades, de estar poseída por, demonios, incluso de la muerte. Jesús predicaba y Jesús liberaba. Y según la profecía también, este ministerio se iba a centrar en los pobres y en los quebrantados. Y esto una vez más es lo que vemos en los evangelios, donde los dirigentes, como los fariseos, saduceos, los principales sacerdotes, rechazaron al Salvador. En gran parte las multitudes pobres seguían al Salvador con bastante alegría. Ahora bien, es verdad que luego se apartaron de él cuando él se puso duro, ¿no? Pero en gran parte el ministerio de Cristo se desempeñó entre los marginados, los desfavorecidos, no entre los grandes líderes cultos de aquel entonces en Jerusalén. Y algo interesante en cuanto a la profecía de Isaías 61 es que Cristo como que corta la profecía antes de que se acabe. Porque Jesús en su profecía dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, y sigue hablando, y luego acaba diciendo: a predicar el año agradable del Señor. Pero la profecía original no acaba ahí. La profecía original en Isaías 61 sigue diciendo, después de hablar del año agradable del Señor, a proclamar el año de la buena voluntad y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué Jesús decide omitir este mensaje profético tocante al juicio venidero de su mensaje en Nazaret? ¿Por qué borrar, por qué eliminar esta parte de la profecía? Pues hermanos, muy fácil. La primera venida de Cristo fue una venida de misericordia, de compasión, de salvación. Y aquí estamos 2000 años más tarde y la puerta de la salvación sigue abierta. El arca sigue ahí, el arca de la salvación sigue estando. Y hoy seguimos bajo el día de la gracia, el día de la paciencia y de la misericordia de nuestro Salvador. Ahora bien, cuando Cristo regrese, cuando venga por segunda vez, ya no será un día de misericordia. Será el día de la venganza del Señor. Y por esta razón, en su primera venida, Jesús solamente cita la profecía tocante a la liberación y al favor de Dios. Esto no quiere decir que Jesús no vaya a juzgar, sí va a juzgar, pero en su pronta manifestación, en la segunda venida, juzgará a todos los impíos. Y tal vez lo más interesante desde un ángulo gentil.
Después de Jesús leer esta profecía, dice que todo el mundo estaba encantado con él. Pero en cuestión de 5 minutos, Cristo pierde a la congregación y todos de repente quieren lincharle. Y de hecho, le llevan a una cuesta para, ¿cómo es el verbo? Despeñar. Le llevan a una cuesta para despeñar a Cristo. O sea, en cuestión de 5 minutos Jesús, después de tener la congregación con él, que le aman, piensa que es una máquina, un buen predicador, ahora de repente todos en la iglesia quieren lincharle. ¿Qué es lo que Jesús hace entonces? Si seguimos leyendo, dice Jesús algo escandaloso. Ahora bien, yo voy a leer el pasaje, disimula por un momento, piensa por un momento que como si tú fueras judío. Créete judío por un momento, ¿vale? Tú eres judío y ahora vas a leer lo que te voy a leer ahora. Piensa en términos ahora de un judío. Versículo 24 de Lucas 4 dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. El cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas, a ninguna de las mujeres judías, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el... ¡Oh, no! Y ahora entendéis por qué quieren linchar al Salvador. Jesús está diciendo públicamente: yo he venido para rescatar a los gentiles. He venido para salvar a las costas, porque las costas esperarán mi ley. Y ya que Lucas recalca la dimensión global e internacional de Cristo, él es rechazado por los de la sinagoga. Hay que leer estos pasajes con ojos judíos para entender lo que está en juego. ¿Qué aprendemos entonces del tercer punto? 1. Jesús es el Mesías, porque las profecías antiguo testamentarias tocantes al Mesías se aplican y se cumplen en él. 1. Él es el Mesías. 2. El Espíritu llena a Jesús con 2 fines. 1. Predicar. 2. Liberar. Estas 2 actividades resumen todo el ministerio del Salvador. 3. El ministerio de Cristo tiene más éxito entre los pobres y rechazados. Estoy pensando en otro texto, no sé exactamente en qué evangelio se ubica, pero Jesús dice: los fariseos, las prostitutas y los publicanos entran en el reino de los cielos antes que vosotros, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Los pobres, los marginados, los rechazados recibieron bendición, mientras que los fariseos, los que importaban realmente, ¿no?, fueron pasados por alto. Así que 1, Jesús es el Mesías. 2, el Espíritu llena a Cristo para predicar y liberar. 3, su ministerio tiene más éxito entre los pobres. 4, la primera venida de Cristo es misericordiosa, pero la segunda venida será una venida de juicio. De ahí la división en cuanto a la profecía de Isaías 61. Por eso corta antes de acabar la profecía, porque la primera venida es una venida en son de paz, no así la segunda venida. Y la última observación: el Espíritu obrará poderosamente entre los gentiles. Y hemos leído de 2 ejemplos de la primera predicación de Cristo. El ejemplo de la viuda. ¿De dónde era la viuda? Sarepta, ¿de dónde? Sidón. Y el segundo, aún peor, Naamán, de Siria. Cristo dando a Lucas y a Teófilo a entender que él quiere salvar a gentiles. Y por esta razón, este sábado por la noche, 2000 años más tarde, estás aquí tú hoy sentado escuchando esta enseñanza, porque Dios quiere tener misericordia de los gentiles. Y ahora, hermanos, en este cuarto punto yo creo que he pasado por un proceso de embarazo. He peleado las peleas secretas de un pastor. Hermanos, ¿cómo peleamos los pastores en casa? ¿Cómo vamos a la cama llorando por no entender versículos bíblicos? Pero creo que puedo decir que he dado a luz, me siento bien, y creo que ahora puedo ofrecer una interpretación sana, bíblica, y una interpretación que encaja con el resto de Lucas y de Hechos. Es Lucas 11, y vamos a leer versículos 11 al 13. Estamos ya en el cuarto punto: el Espíritu Santo dado por el Padre, y es el último versículo que vamos a estudiar en esta mañana antes de abrir para aportaciones, preguntas, críticas y lo que sea. Lucas 11, del 11 al 13. Bien. Ok, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Os leo la última cláusula, porque esta cláusula es la que a mí me ha quemado quemado el coco, ¿no? Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Bien, en un momento se explica un poco mi lucha. A lo mejor algunos ya estáis viendo la razón por la cual me ha suscitado tantos dolores de cabeza. El contexto aquí es un contexto de oración. Los discípulos habían pedido a principios de Lucas 11 al maestro que les enseñara a orar. Jesús entonces les recita: el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Y después pone el ejemplo de un amigo importuno que pide 3 panes a medianoche y luego da una promesa el Señor en el versículo 9. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego cita nuestro pasaje, hablando de que un padre no dará a su hijo algo malo si su hijo le pide pan o le pide pescado. Como el padre ama a su hijo, le va a dar una buena dádiva, un regalo bonito. Interesantemente, antes de comentar esto, en Mateo 7:11 hay un pasaje paralelo, pero Mateo 7:11 no habla del Espíritu Santo. Él dice que el Padre dará buenas cosas, sí, a los que se lo pidan. Una posible armonización del comentarista John Gill sería que el Espíritu Santo representa todas las buenas cosas que Dios podría darnos, ¿no? O sea que no hay un conflicto, sino una armonía aquí. Bien, ahora la lucha. ¿Por qué este texto me ha costado noches sin dormir? Porque Cristo aquí dice algo que a primera vista no tiene sentido. Está hablando a sus discípulos y les está diciendo que pueden orar a su Padre Celestial. O sea, Cristo aquí presupone que el Padre de él es el Padre de los discípulos. O sea, está diciendo que son hijos de Dios. Si Dios es tu Padre, tú eres su hijo. O sea, Jesús está diciendo: ok, chicos, podéis orar a vuestro Padre Celestial. O sea, sois hijos de Dios y Él os dará el Espíritu Santo. Espera un momento. Para que yo sea un hijo de Dios, necesariamente tengo que tener el Espíritu Santo. Porque todos por naturaleza somos malos, somos depravados, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, no somos hijos de Dios según la carne. Entonces, para que yo sea un discípulo, para que yo sea un hijo de Dios, tengo que tener el Espíritu Santo. Pero Jesús aquí dice: vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora entendéis por qué yo estaba llorando inconsolablemente, no durante tanto tiempo. ¿Cómo encajar esto con lo que entendemos de la soteriología bíblica, la salvación bíblica? Yo creo que la clave sería interpretar esto a la luz de Lucas y de Hechos. Si volvemos a lo que estudiamos en el punto 2, vimos a 5 personas llenas del Espíritu Santo: Juan el Bautista, Zacarías, Elisabet, Simeón y el propio Jesús. Ahora bien, Zacarías, antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, ¿Zacarías era creyente o no? Claro que sí. Estaba en el templo adorando al Señor, Dios de Israel. ¿Elisabet era creyente o no? Sí, pero luego experimentó la llenura del Espíritu Santo. ¿María era creyente o no? ¿Ves? Entonces tenemos creyente tras creyente tras creyente, que es una persona que desde luego ha experimentado regeneración. De otra manera no sería hijo de Dios, pero luego recibe una llenura del Espíritu Santo, y esta llenura no es salvación, no es regeneración. Zacarías no nació de nuevo, Elisabet no nació de nuevo cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo y eran personas salvas, temerosas de Dios de Israel, pero experimentaron una llenura posterior del Espíritu Santo. Y no quiero adelantar, pero os voy a dar una clase sobre el Espíritu Santo en Hechos el año que viene. Y vamos a ver también que en prácticamente todos los casos de la llenura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, el Espíritu llena a los que ya
son creyentes. La única excepción sería la casa de Cornelio, donde la salvación y la llenura del Espíritu Santo se dieron simultáneamente. Pero en el resto de los casos, el Espíritu llenaba a personas ya regeneradas. Entonces, esto nos ayuda, si vemos un poco la visión global de Lucas en su primer tomo y su segundo tomo, porque claro, Lucas escribió Hechos también, por si no lo sabíais. El Espíritu es dado a los que ya son creyentes. En este caso, entonces, la forma de interpretar Lucas 11:13 sería que, sí, los discípulos ya han nacido de nuevo, ya conocen al Señor, ya temen al Dios de Israel, ya tienen fe en el Mesías, pero pueden pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, una obra posterior para todos los creyentes. Esto de nuevo lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. En mi humilde opinión, hay un versículo paulino que podríamos utilizar para respaldar todo lo que estoy diciendo. Se encuentra en Efesios 5, versículo 18, un pasaje muy conocido entre nosotros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es lo que vemos en Elizabeth, en Zacarías, en María. Experimentan el toque del Espíritu y alaban al Señor de todo corazón. Ahora la pregunta es, en Efesios 5:18, ¿a quién está escribiendo Pablo? A creyentes. Está animando a los creyentes a andar en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si tomamos esta observación y la aplicamos a nuestro texto en Lucas 11 y aplicamos el mensaje global de los dos tomos, podríamos decir entonces que lo que Jesús aquí está diciendo es que sí, los discípulos ya creen que es el Mesías. Ya saben que Él es el Redentor, han esperado la consolación de Israel, han conocido a Cristo, han nacido de nuevo, pero después van a experimentar una llenura, una plenitud, una visitación del Espíritu Santo que podríamos ver cumplido parcialmente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu vino poderosamente sobre 120 seguidores de Cristo. Y la cosa no se quedó ahí parada, porque 2 capítulos más tarde, en Hechos 4, versículo 31, muchos de este grupo de 120 convocaron un culto de oración. Y en el culto de oración, dice, había tanto poder de Dios que el edificio literalmente empezó a temblar. Y una vez más fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces vemos algo aquí, hermanos. Uno puede ser salvo, regenerado por el Espíritu, pero después hay llenuras. En Hechos 2 hay una llenura, en Hechos 4 hay una llenura, en Efesios 5:18 hay una llenura para creyentes. La aplicación para nuestras vidas entonces sería, hermanos, buscad siempre la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cada día, levántate orando al Señor, Padre, hoy, lléname del Espíritu Santo. Sí, eres regenerado. Sí, eres salvo. Sí, has pasado de muerte a vida, pero necesitas esta vitalidad. Necesitas la plenitud del Espíritu Santo para tener poder y denuedo y brillar con el gozo y la alegría del Señor, ¿no? Fíjate en la diferencia entre un cristiano, ¿no? Sí, regenerado, pero amargado, deprimido, siempre negativo, siempre todo es negro y oscuro. Y un creyente también regenerado, cantando, alabando al Señor, emocionado en cuanto a las cosas de Dios, alabando a Cristo por doquier, hablando del Evangelio. La diferencia es que el primer hermano no está viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Tiene el espíritu apagado, el espíritu entristecido, pero el segundo hermano está andando en la plenitud, en la alegría, en el gozo del Espíritu Santo. Yo creo que esta
descripción nos ayuda a entender Lucas 11, versículo 13. Jesús aquí entonces está hablando de una operación del Espíritu distinta a la obra de la regeneración. Está hablando a gente ya creyente. Pues ya está, he dado a luz. Esta es la conclusión a la cual he llegado después de mucho sufrimiento y mucha confusión. Pero yo me quedo satisfecho y ahora en el tiempo de conversación podemos comentar este versículo. Así que, ¿qué aprendemos de este pasaje? En primer lugar, aprendemos que el Espíritu nos es dado por el Padre. Por lo tanto, siempre le tenemos que pedirle al Padre que nos llene del Espíritu Santo. Lléname, Señor, lléname del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, yo creo que aquí hay que tener en mente dos operaciones distintas del Espíritu. Por un lado, la obra de regeneración que experimentamos todos los creyentes, y por otro lado, la obra de la llenura del Espíritu Santo, donde muchos cristianos no dan la talla. ¿Ves? No estoy hablando de, regenerado. Estoy hablando de, dos personas regeneradas, pero una persona haciendo las cosas bien delante de Dios y otra persona viviendo de una forma apagada. Esta sería mi forma de interpretar el texto. Con esto llegamos a la conclusión del mensaje. Y aquí tenéis en la pantalla 14 observaciones de todo lo que hemos aprendido hoy sobre el Espíritu Santo. Y después de estas 14 observaciones, que todos aceptamos sí o sí, comentaremos 3 cuestiones polémicas. Ok, ¿qué hemos aprendido en esta tarde? En primer lugar, hemos visto que el Espíritu es Dios, porque Él crea vida en el vientre de la Virgen. En segundo lugar, hemos visto que es Dios, porque Él es santo, el Espíritu Santo, quien es santo sino Dios. En tercer lugar, el Espíritu Santo obra en la esfera física, no solamente en el ámbito mental, almático. 4, forma parte de la Trinidad, como vemos en el bautizo de Jesús. 5, es inteligente porque guía al Salvador al desierto, por lo tanto es una persona. 6, el Espíritu Santo nos pone a prueba, nos lleva a desiertos para fortalecernos y ponernos a prueba. 7, Él es Dios porque la blasfemia contra Él no puede ser perdonada. 8, el Espíritu Santo habla por medio de los predicadores perseguidos. 9, la llenura del Espíritu Santo es para todos, hombres, mujeres, mayores, jovencitas. 10, el Espíritu Santo y Jesucristo son inseparables. Frase clave, una persona espiritual es una persona cristocéntrica. 11, el Espíritu Santo da palabras proféticas. Zacarías profetizó, Lisbeth profetizó, Simeón profetizó. 12, el Espíritu Santo obra entre los gentiles. El propósito mesiánico. Naamán, la viuda de Sarepta, ahora entre nosotros. 13, el Espíritu es dado por el Padre. Y 14, hay que buscar y pedir la llenura del Espíritu Santo al Padre constantemente. Hoy hemos visto 3 cuestiones también polémicas, que también están aquí. 15, hay una distinción entre nacer del Espíritu y recibir una investidura posterior del Espíritu. Hemos visto esto en Cristo, ya que nace del Espíritu en el año, en el año 3, 4 antes de Cristo, y luego recibe una investidura de poder 30 años más tarde, al empezar su ministerio público. O sea, nacer del Espíritu Santo es una cosa, investidura de poder es otra cosa. Podemos aplicar esto a Lucas 11:13, ¿no? Hay un nacimiento del Espíritu, pero luego hay una llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, no son la misma cosa. 16, ¿qué significa la paloma? ¿Qué representa? ¿Representa dulzura? ¿Representa a los pobres? ¿O representa la nueva tierra? ¿No? Ya no hay ira, ya hay bendición. Y número 17, ¿cómo interpretamos la metáfora del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Es algo positivo? 100% positivo. ¿Es algo negativo? ¿O es algo neutral? A saber, que el Espíritu Santo sería algo positivo y el fuego sería algo negativo. Pues eso es todo lo que hemos visto en esta tarde en cuanto a Lucas. Vamos a acabar la grabación.